Papá, te damos gracias en esta hermosa tarde y noche que nos has dado, Señor. Miércoles, Señor, y estamos contentos porque mañana celebramos el Día de Acción de Gracias, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo con tu pueblo, tu misericordia, Señor, tu bondad, Señor, y cómo cuidas de nosotros, Padre. Por encima de todas las circunstancias que podamos confrontar, Señor, estamos seguros y confiados, porque ciertamente tú vas delante de nosotros y nos has ayudado hasta el día de hoy, Padre. Gracias una vez más, Señor. Te pedimos que nos bendigas de una manera rica y especial en esta noche. Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y tu sabiduría fluya libremente por nuestras mentes, Señor amado. Te pedimos, Señor, que si hubiese alguien que está enfermo, Señor, o pasando por alguna dificultad, Padre, que tú también obres en esta necesidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y apresura tu reino. Amén. Voy a leerles algo rapidito, ya que me hicieron un comentario. Tengo que regresar a esto que les mencioné sobre los 2300 días que aparecen, esa información dada en el libro del profeta Daniel. Pero si tú indagas, como le estaba explicando al hermano Nelson hace unos momentos atrás, si uno quiere buscar esa información en cuanto a años, desde esa dinastía que les hablé, fue la dinastía de los Seleucios o Seleucias, algo así, Seleuceos. Es una dinastía muy especial. Se comienza ese tipo de gobierno y sus hijos y los hijos de sus hijos siguen ministrando en esa dinastía. Y lo curioso de esa dinastía, ¿por qué les menciono esta dinastía? Porque el séptimo de esa dinastía sucede que es el primer anticristo mencionado históricamente en la Biblia. Ese es el famoso, por decirlo así, Antíoco Epífanes. ¿Por qué es importante esto? Porque los rasgos de Antíoco son los mismos rasgos del anticristo que va a estar funcionando y operando durante esa última semana. Tenemos un primer anticristo y tenemos sus rasgos, sus características, y entonces tenemos el segundo anticristo que está mencionado en el libro de Apocalipsis. Y cuando nos damos cuenta de los rasgos y las características, son extraordinariamente parecidas. Obviamente la razón de eso es que es el mismo espíritu, es el espíritu del antidios, del anticristo. Lo único es que la información del primer anticristo, para encontrar los detalles tenemos que ir al libro de los Macabeos. Es uno de los libros que fueron de los canónicos. Primero fueron aceptados, luego fueron quitados. Ya no están en nuestra Biblia, pero sí están en la Biblia católica. Ahí está esa información, y para uso histórico y con esos detalles los podemos ver. Y más adelante yo estaré dándole esa información. Pero lo que quiero que recuerden nada más aquí en estos momentos es esa dinastía. Porque inmediatamente que Alejandro el Grande muere, no inmediatamente comienza esta dinastía a funcionar, sino que se divide el reino de Alejandro en 4 de sus generales. Y luego entre ellos mismos se están peleando los territorios. Entonces esta dinastía es especial porque el séptimo de esa dinastía viene a ser Antíoco. Y ese fue el que profanó el templo. Ese fue el que introdujo una imagen de Zeus o de Júpiter, como dirían los romanos, dentro del templo. Y ese fue el que quiso cambiar los tiempos y la ley. Y eso es palabra precisa de eso de cambiar, porque es el espíritu de anticristo, lo mismo que hizo Antíoco. El anticristo que aparece en Apocalipsis tiene la misma intención, viene a cambiar los tiempos y la ley. Y entonces les mencioné algo sobre un tercer anticristo, pero es pensando que después de los 1000 años literales que el Señor va a tener reinando aquí en esta tierra, el diablo será suelto otra vez por un corto tiempo. Y ahí se nos da información que tan pronto el diablo es soltado, se le deja salir de su prisión, que ha estado ahí por 1000 años, él logra persuadir una gran cantidad de personas. Especialmente se menciona a Gog y Magog. De alguna manera tendrán algún otro líder en Gog y Magog.
que se levantarán contra nosotros ya, porque estaremos reinando con Jesucristo en Jerusalén al final de esos 1000 años. Eso da lugar, posibilidad para un tercer anticristo. Dejando ese tercer anticristo, en la semana 70 nos vamos a concentrar, obviamente, en lo que va a ocurrir durante ese tiempo, para que la iglesia tenga una visión clara de qué es lo que viene, aunque nosotros no vamos a estar durante esa grande tribulación. Hay suficiente evidencia dada y evidencia circunstancial para pensar y creer que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él nos librará de esa hora, de ese examen, de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. En otras palabras, para probar a las naciones de la tierra. Tenemos evidencia de ese arpazo que habla el apóstol Pablo. Lo único que nos hemos concentrado aquí, hemos hecho una concentración en estos estudios, es que no lo estamos dejando así superficialmente. Estamos conectando los puntos, atando cabos, por decirlo así. Y el apóstol Pablo habla específicamente de una final trompeta. Entonces hay suficiente evidencia para atar y conectar esos puntos con una final trompeta que aparece revelada en el libro de Apocalipsis. No estamos aquí imaginando cosas. Cuando Pablo habla de un misterio, el misterio es revelado. A la final trompeta, no todos dormiremos, sino los que vivimos, los que habremos quedado para ese tiempo, seremos arrebatados, transformados, tomados, arpazo, metamorfosis, transfiguración, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados a las nubes y nos reuniremos con el Señor. Entonces, esto lo podemos ver, y yo no lo llamo una casualidad, cuando los 2 testigos están ministrando por 3 años y medio, también 42 meses, ellos son asesinados por esta trilogía satánica. Entonces sus cuerpos son expuestos a las naciones, están ahí, son un espectáculo para el mundo entero por 3 días y medio también. Y luego ellos son resucitados de la misma manera. Se oye una voz como de trompeta, son resucitados y son reunidos en las nubes, son llevados a las nubes. Estamos viendo aquí ciertas similitudes. Lo que sí nos tenemos que cuidar es de nunca tratar de fijar el día y la hora. Ya hemos sabido, muchos han tratado de establecer días y horas y siempre han quedado mal y han hecho avergonzar al cristianismo evangélico, por decirlo así. Entonces, claro, ya el Señor nos dio instrucciones de que nadie sabe el día ni la hora, solamente nuestro Padre. Y eso lo dijo Él hace 2000 años atrás. Entonces sí nos instruyó a que miráramos y estuviéramos pendientes de las señales, de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces lo que hemos hecho es acomodar, o más bien primeramente definir esa última semana de un concepto que yo creo que es equivocado, definirla toda la semana como una grande tribulación. Hay ciertas cosas que no cuadrarían, no encajarían entonces, porque claramente la semana está dividida en 2 periodos para darle tiempo al ministerio de los 2 testigos de que ellos puedan obrar conforme se le ha dado de que obren. Y ese ministerio no va a ser al mismo tiempo del ministerio de los 42 meses del dragón, el anticristo y el falso profeta. Ahí nada más vemos que la semana obligatoriamente está dividida. Entonces nos damos cuenta entonces que el periodo de angustia de Jacob en realidad lo podemos identificar como esos últimos 42 meses o la segunda mitad de la semana 70 o la última semana. Y esas 42 meses o 3 años y medio vienen a ser entonces el tiempo de la grande tribulación. Entonces la primera mitad, ya hemos hablado, es identificada como principio de dolores. Y claro, el asunto era cómo cuadrar entonces la revelación de los sellos, de las trompetas y de las copas
de una manera que tenga sentido, que se pueda enseñar, que se pueda explicar y que cuadre todo al final. La suma de la palabra es la verdad. Recuerden que les hablaba así y no les daba el versículo, pero está en Salmos 119, 160. Rosh, recuerden Rosh, es la palabra ahí en hebreo, Rosh Davar, Rosh Davar. Davar es de la palabra y Rosh es la suma, la cabeza, lo primero. La suma de la palabra es la verdad. Entonces, usando esta información, podemos entonces definir muchas cosas para que pueda todo tener sentido y se pueda enseñar y se pueda explicar de una manera que podamos entender y no dejar cabos sueltos por ahí, porque hay muchos libros que están escritos y muchas enseñanzas que aún se están haciendo, pero indiscutiblemente dejan cabos sueltos, y ese no era el propósito de este estudio. Yo me determiné, dije, Señor, anteriormente había entrado a Apocalipsis, pero había muchos cabos sueltos. En esta ocasión, hasta el momento, Dios ha atado todos los cabos, y le doy la gloria y la honra al Señor, porque no es cuestión de complicar las cosas, es simplemente tratar de verlo de la manera que Dios quiere que lo veamos, tomando en cuenta entonces ciertas cosas que la ciencia ya ha confirmado hoy en día en cuanto a lo que les enseñé sobre el tiempo y el espacio, y cómo se mide el tiempo aquí en la tierra y cómo se mide en el espacio de otra manera. El tiempo corre más lento en el espacio. De ahí para Dios un día es como 1000 años, y de ahí entonces la posibilidad entonces de que, como todas estas cosas, estos eventos de los sellos, de las trompetas y las copas están ocurriendo en el templo que está en los cielos, y Pablo habla de un tercer cielo y habla del paraíso, eso está dado, no es circunstancial, da la posibilidad de que haya un cuarto cielo. Si hay un primero, un segundo, un tercero, quizás haya un cuarto. Ahora, no necesitamos de un cuarto cielo para acomodar estas cosas, con el hecho de creer en el paraíso, que ya no está en el corazón de la tierra, y de creer en el tercer cielo. Eso nos da suficiente información para poder decir y pensar que si el templo está allá arriba, allá es abierto, y allá es donde se están desatando los sellos, y allá es donde se están haciendo sonar las trompetas, y allá es donde se están derramando las copas de la ira. Evidentemente esto está ocurriendo en una dimensión en el universo, tercer cielo, paraíso, y nosotros acá en la tierra. Obviamente el tiempo fluye de una manera diferente, y eso nos da entonces la posibilidad de creer, y la ciencia confirma cómo esto trabajaría, que el tiempo, digamos, que ocurre y transcurre allá en el cielo en una hora, podría significar aquí unos 7 meses, por decirlo así. Y no tiene que ser necesariamente el tercer cielo, puede ser en cualquier lugar entre el tercer cielo y donde estamos nosotros. No importa cómo lo miremos, una hora allá significaría mucho más tiempo aquí en la tierra. De ahí acomodamos entonces los 42 meses divididos en 6 horas. Les expliqué, porque vimos los 6 sellos, las 6 trompetas y las 6 copas, y vimos el principio de regresar en el séptimo sello y la séptima trompeta y la séptima copa, regresar al punto medio de la semana, porque es como que los sellos están proyectando lo que va a ocurrir durante esos 42 meses. Es como cuando se llega al séptimo sello, se sube el telón. Y usé la palabra, hace un principio de convergencia. La palabra convergencia es regresar otra vez al punto de partida. Entonces, utilizando el principio de convergencia, podemos dejar a un lado, y esta noche vamos a ver más claramente lo que ocurre en realidad en el séptimo sello, en la séptima trompeta y en la séptima copa. Con el principio de convergencia acomodamos entonces el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa al final, obviamente, porque así se define, pero que está siendo proyectada al principio,
a la mitad de la última semana. Entonces, de esta manera tenemos 6 sellos, tenemos 6 trompetas y tenemos 6 copas. Y se le asigna una hora de 7 meses, 6 por 7, 42 meses. Y ahí encaja y cuadra 3 años y medio exactamente. Y también la idea que tiene muchas posibilidades de que esta idea esté bien interpretada en cuanto a cuándo va a ser la guerra de Armagedón. Y entonces la idea es que esa guerra de Armagedón va a ocurrir precisamente al final de los 42 meses. El ministerio de la trilogía satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta, se lleva a cabo durante esos 42 meses. Y obviamente cuando se le entrega todos los gobiernos y los reinos al dragón, que ocurre al final de los 42 meses, entonces se preparan para la batalla y el conflicto final, donde se dice, se declara, se decreta que pelearán entonces contra el Señor. Y el Señor los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces lo que vamos a ver en esta noche, quiero recordarles, y voy a leerles algo aquí rapidito para refrescar nada más esto de la dinastía, de dónde sale este primer anticristo. Pero quiero que recuerde esto, esa media hora de silencio en el cielo, esa media hora equivale aquí entonces a unos 105 días, o 3 meses y medio. Si una hora son 7 meses, media hora utilizando esa proporción y esa información dada, o sea, para interpretar los 42 meses, podríamos decir entonces que media hora equivaldría a 3 meses y medio o 105 días. Y recuerde, son años de 360 días y meses de 30 días. Ese es el calendario de Dios desde el principio. Entonces, esa media hora, ese tiempo de silencio, puede traducirse, puede verse como un periodo de transición, un cambio de gobierno, porque a eso es lo que viene el dragón. Él comisiona a la primera bestia para que esa primera bestia pueda ejecutar y hacer las intenciones del corazón del dragón. Es algo que, como si el dragón hubiese querido o siempre ha querido imitar y robarle a Dios lo que es de Dios e imitar lo que Dios hace. Él es un usurpador. Él también establece su propia trilogía, así como nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Hijo le va a entregar el reino al Padre al final de los tiempos y al final del milenio. Él le entregará el reino al Padre y tendremos la nueva Jerusalén que viene de los cielos. La iglesia, la desposada, es tipificada por esa ciudad hermosa de calles de oro y mar de cristal. Y ahí ocurre los deseos otra vez del corazón de Dios desde un principio, con el árbol de la vida y con el río de vida que brota desde el altar y del centro del altar de Dios junto al árbol de vida. Entonces, si nosotros tomamos todas estas cosas en cuenta, podremos acomodar toda esta información del libro de Apocalipsis, todos estos eventos que están ocurriendo, y todo tiene su explicación. Entonces, el hecho de que el diablo quiera imitar, entonces lo podemos entender también como él tiene su propio gobierno, tiene su propio reino, se le entrega el reino a él a la final de los 42 meses y entonces él le hace la guerra, porque el diablo no puede hacer nada por sí solo, él tiene que someterse a lo que puede hacer. Entonces luchan en el valle de Jezreel y es el conflicto final, antes de que entonces Jesucristo comience a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y él comience a reinar en Jerusalén, en la ciudad santa, en lo que conocemos hoy literalmente Jerusalén, allí en el monte Moriah, allí mismo estará él
reinando por esos 1000 años. Y nosotros estaremos con cuerpos glorificados, sirviendo al Señor por toda la tierra. Y los que hayan heredado la tierra, posiblemente los pobres heredarán la tierra. Habrá una cantidad de personas que entren con estos cuerpos que tenemos nosotros. Nosotros ya no entraremos así porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero esos que sobrevivieron a la grande tribulación, que sobrevivieron, que no murieron, que no se pusieron la marca, pero tampoco murieron, de alguna manera escaparon. Y recuerde que estos judíos, hay un interrogante aquí, de estos judíos que son escondidos por 3 años y medio, ellos mirarán al que traspasaron y ellos creerán en Jesucristo, en el Mesías. Hay una posibilidad de que ellos o sean transformados también como nosotros, o ellos entren también como aquellos que escaparon a la grande tribulación, juntamente con los pobres que puedan entrar. Y con esa cantidad de personas, el Señor va a repoblar la tierra. Porque esto es diferente y es necesario entenderse, porque ellos podrán casarse y podrán multiplicarse. Lo único es que ellos no tendrán las enfermedades que tenemos hoy, ni estarán muriendo a los 80 ni a los 90. Ellos estarán sin enfermedades, estarán muriendo a los 800 años, 900 años, tal y como le ocurrió a Adán y a Eva, Matusalén y todas aquellas personas. Ellos podrán vivir y no tendrán todavía el árbol de vida, ni tendrán ninguna de esas cosas. Es simplemente la presencia de Cristo en Jerusalén y el hecho de que el diablo, la serpiente antigua, esté atada durante esos 1000 años. Eso nada más va a permitir que las generaciones que comiencen a vivir en el principio del milenio duren 600, 700, 800 y 900 años. Lo trágico y lo triste es que al final del milenio se le da la oportunidad al diablo, se suelta el dragón otra vez y logra de alguna manera convencer a esa gente que han vivido durante el milenio bajo Cristo a que se levanten contra el mismo Cristo. Pero no tendrá ningún efecto